Hola amigos de IESEC en Argentina, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio del ciclo de educación nacional exclusivo para todos ustedes de BPM que están comenzando su gestión. Yo soy Fran, soy EST, soy parte del equipo de EST de IESEC en Argentina, como Team Leader Network 20.1 para este segundo semestre de la gestión MC Samba. Y estoy acá para hablarles un poquito sobre cómo nosotros desde PM podemos garantizar los resultados de nuestra membresía a través de algo sumamente increíble que es los LEC. Y acá les dejo como esta frase que es realmente como veo yo, representa mi idea en general de un BPPM, y es que como BPPM tenemos que estar nosotros al día de lo que está pasando en nuestro comité, saber cómo están nuestros miembros, qué es lo que necesitan nuestros miembros para poder lograr cada una de sus metas personales y sus objetivos como equipos, sus objetivos individuales dentro de la organización, ¿no? Entonces ahí piénsenlo, y ustedes como BPPM tienen que ser responsables de siempre brindarles las herramientas a los miembros de sus comités para que la rompan. En este booklet vamos a hablar un poquito de una herramienta fundamental que es el LEC. Entonces van a encontrar cómo crear un LEC, un ciclo de educación local para sus comités, qué métodos de enseñanza les sugerimos desde el equipo, cómo entregar una educación práctica, también cómo medir, traquear este LEC, cómo vamos a hacer para saber si estamos haciéndolo bien, si estamos haciéndolo mal. Entonces ahí vamos a tener un par de puntos a tener en cuenta, y finalmente cómo alineamos este ciclo de educación en sinergia con cada una de nuestras áreas operativas. Entonces arranquemos nomás, y lo principal es ciclo de educación. ¿Qué es un ciclo de educación? Sobre todo, bueno, ¿qué es un ciclo de educación local, no? Es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a evaluar, a planificar, a ejecutar y traquear, como dice ahí, activamente la educación de nuestra membresía, y hacerla mucho más fácil, de una forma simple y directa, sin tantas vueltas, sin obstáculos, sin complicaciones, nada. Como nos ayuda a hacer que podamos bajar o entregar nuestra educación a nuestros miembros de una manera muy fácil. Esta herramienta va a hacer que la educación en nuestros comités sea continua, porque se va a estar dando periódicamente todos los meses según los focos, según el timeline de operaciones y cómo venimos nosotros trabajando y al ritmo en el que vamos. Enfocado en solucionar los problemas reales o los bottlenecks de nuestras operaciones, de nuestras áreas estratégicas, del comité en general, y va a tener un propósito y será dirigido a quien lo necesita. O sea, vamos a entregar siempre el LEC a un público objetivo, y ese público objetivo, nada, son nuestros miembros, pero ustedes tienen que estar al tanto de qué es lo que está pasando y qué es lo que necesitan para poder bajarle realmente contenido de calidad y no algo fuera de timeline o de lo que realmente necesitan los chicos. Entonces vamos a ver paso a paso cómo crear nuestro LEC. Y lo que yo les decía recién, lo principal es evaluar, o sea, como el primer paso que vamos a dar a la hora de crear nuestro LEC. Luego vamos a planificar cómo lo vamos a entregar, vamos a ejecutarlo, vamos a hablar un poquito sobre cómo ejecutar nuestro LEC, y finalmente cómo traquearlo, cómo vamos a medir los resultados, si funcionó o no funcionó y qué cosas vamos a mejorar para la próxima entrega del ciclo de educación local. Vamos con el primero, que es evaluar, y acá les dejo tres preguntas muy importantes y disparadoras, sobre todo, que los va a ayudar a tener como una guía a la hora de poder hacer un análisis de su membresía. La primera, los miembros tienen una necesidad, ¿sí? Bueno, ustedes se tienen que preguntar, ¿mis miembros tienen lo que necesitan para performar? Sí o no. Ustedes ahí van a ir viendo miembro por miembro cuando se sienten a hacer este análisis, como bueno, qué está pasando y qué es lo que necesita. Y a la hora de, sobre todo, tomar decisiones, tengan en cuenta las habilidades. Evalúen las habilidades y el nivel de conocimiento que tienen sus miembros para realizar tareas, para alcanzar su JD, para cumplir con su JD, perdón,
para cumplir con sus responsabilidades, alcanzar sus indicadores y finalmente alcanzar su MOS. También acá como un consejito, tengan en cuenta mucho las encuestas que ustedes realicen, encuestas locales, encuestas nacionales como la MXP, que todos los meses la membresía la tienen que responder, porque les deja información muy importante que les va a ayudar a ustedes a tomar muchas decisiones respecto a ciclos de educación. Luego, ¿cuál es el bottleneck del equipo? Pasamos a hablar un poco más general, a pensar qué está pasando en el equipo de nuestro miembro, qué está pasando en el área, como cuáles son los principales obstáculos o bottlenecks que tienen para alcanzar nuestros indicadores, si nuestros miembros están alcanzando o no, quién sí, quién no, para poder también dirigir el LEC como orientado a esto, ¿no? Y ahí el ejemplo claro que siempre les dejo es: mi equipo está teniendo un problema en la conversión del lead a aplicantes, entonces quizás el LEC tenga que estar dirigido más por la parte operacional y brindarle herramientas para dar como una charla informativa un poco más eficiente, un LEC orientado, una capacitación orientada a nuestros productos, de cómo ofrecerlos, para que se genere confianza en el lead y este lead tome la decisión de aplicar y mejorar ahí nuestra conversión. Y finalmente la tercera pregunta, y es cómo un líder, yo como líder apoyo el aprendizaje y doy soporte para que esto pase, ¿no? Entonces siempre estar evaluando lo que más amamos en IS, que son los Team Standards, porque son mínimos que nosotros como VP PM tenemos que asegurar que nuestro comité cumpla, o sea que cada uno de nuestros compañeritos VPs y cada uno de nuestros team leaders tienen que estar entregando Team Standards, ustedes tienen que estar ahí asegurando que pasen como mínimos, porque si no se cumple, siempre vemos las consecuencias al mes siguiente de salidas de membresía, bajas en productividad y no es lo que esperamos. Entonces, si vemos cómo viene la mano con respecto al Team Standard, vamos también a poder focalizar nuestra atención del LEC en las necesidades puntuales o más marcadas, y también dar apoyo de cómo entregar mejor cada uno de nuestros Team Standards, ¿no? Y bueno, acá como este punto es más orientado también a nuestra BOL, a nuestra EVOL, como le decimos ahora, entonces siempre analicen esto, no se olviden de esta parte importante que son los team leaders, porque al final del día son ellos quienes están liderando a los miembros y son un reflejo de ustedes como VPs o como EV. Luego, para planificar, pasamos ahí, después ya tenemos la información, juntamos todo lo que necesitábamos de nuestro comité, ahora vamos a planificar. Y se planifica teniendo, acá les recomiendo 3 pilares fundamentales, que es la parte funcional, porque la mayoría de nuestros miembros son de áreas operativas, entonces necesitan como un fuerte push de información funcional, desarrollo personal y obviamente un LEC orientado a la IB a la IB y Team Leaders, como ya se lo había dicho recién. En cada uno de estos pilares ustedes van a tener como más soporte de una o de otra área. En la parte funcional se van a apoyar mucho en sus VPs operaciones para poder evaluar también la educación funcional que necesita el área, y acá en un ratito vamos a estar hablando también de la sinergia con nuestros VPs operativos para poder desarrollar y llevar a cabo un LEC exitoso, y que además de esta educación funcional que necesita el área, como Customer Flow, plataformas que utilizamos, manejo de IR, también entrenamiento necesario, ¿no? Como no es una cuestión de preparamos la capacitación y la bajamos con la info, sino también nos entrenamos en esto para ser buenos, o sea, recibimos la información y la aplicamos en un entrenamiento. Entonces esto lo pueden coordinar también con sus VPs operativos y hacer que, por ejemplo, se lleven a cabo espacios de roleplay, de entrenamiento de ventas,
manejo de objetivos, cómo alcanzamos los objetivos, técnicas de marketing, todas esas habilidades que se pueden entrenar, como bueno, eso también va relacionado mucho a los funcionarios que necesita nuestra área, ¿no? Después la parte del desarrollo personal, como es algo ya algo que pueden planificar mejor ustedes, como por ejemplo brindar espacios donde se asegure el desarrollo de los objetivos discutidos por el equipo. Acá es como más para, bueno, hablando en general ustedes como VPPM para todo el comité y cada uno de sus team leaders en sus áreas, cada uno de sus VPs operativos en sus áreas y team leaders en equipos. Y bueno, también el espacio de desarrollo de competencias. No se olviden que nosotros en nuestro camino a IESECO para desarrollar las 4 cualidades de liderazgo nos basamos también en habilidades y competencias, entonces todo el tiempo tenemos que estar evaluando estos aspectos para ver si nuestro miembro va a ir llegando o va desarrollando las 4 cualidades. Y obviamente planificar en base a EV Team Leaders para poder entregar sobre todo como nuestro santo grial, que son los Team Standards. Entonces van a planificar cómo ejecutar un LEC para los chicos. Acá, para planificar, y sobre todo, bueno, como también una herramienta de evaluación, acá ya pueden tener 2 pasos juntos, les recomiendo la teoría del 9box, que es una teoría donde nosotros podemos analizar a nuestros miembros y ubicarlos en cajas, en una de estas 9 cajas. Tenemos la caja roja, que es como membresía o miembros que tienen bajo potencial y un bajo rendimiento. Entonces ahí es como, bueno, tomar decisiones más directas, más radicales si se quiere, entonces para que este miembro no siga constantemente ahí, como no tiene que haber ningún miembro ahí. Después tenemos las cajitas amarillas que ven ahí ustedes, los cuadraditos, es como, bueno, eso va de medio a alto, tanto para potencial como medio a alto para rendimiento, entonces ahí ustedes ya van a ir viendo que, bueno, por ejemplo, un miembro que tiene un potencial alto pero tiene un bajo rendimiento, entonces como, bueno, tienen que poder tener una instancia de feedback con él y trabajar esto, y acá ya saben que pueden sacar, por ejemplo, si yo tengo que enseñarle a mi membresía o a mi miembro, como al comité en general, cómo dar un feedback, ya sea positivo o constructivo, no quiero utilizar la palabra negativo porque no existen feedback de ese tipo, ya es una capacitación que ustedes pueden planificar dentro de su LEC. Entonces ahí entienden cómo, sabiendo dónde está su membresía, en cada una de este tipo de cajitas, ya sea en la roja, la amarilla o en la verde finalmente, que es como el objetivo final, que todos lleguen hasta ahí, van a ir pudiendo sacar cada una de estas espacios o capacitaciones, armando su ciclo de educación como mejor les quede a ustedes. Para planificar, bueno, vamos a repasar. Primero, elegir una herramienta que usarán para crear su LEC. Ustedes la pueden diseñar como quieran. Hay herramientas ya diseñadas que pueden pedirlas y se las bajamos, eso no es ningún problema. Ustedes van a planificar, bueno, la capacitación, quién es el responsable de darla, cuándo va a pasar, no se olviden de esto, chicos. Y, bueno, obviamente, qué necesitan para esa capacitación. Todo eso, toda esa información tiene que estar dentro de esa herramienta, de esa tool, de ese Excel que ustedes utilicen para poder traquear cómo van a dar los ciclos de educación. Seguir el cronograma operativo, y esto les decía hace un rato, cuando planifiquen, cuando ya empiecen a visionar un poco lo que va a ser el LEC para sus entidades, tengan en cuenta los timeline operativos. O sea, no podemos enseñarles a, no sé, a hacer approves cuando estamos muy lejos de hacer approves. O sea, se empieza de a poco manejando plataformas, manejando relaciones IR o relaciones internacionales, y cuando ya sabemos que el próximo mes va a ser un pico de approve, este mes, no el próximo, este mes o con un tiempo considerable puedan educarlos en cómo hacer approves. Entonces,
ustedes van a seguir mucho este cronograma de operaciones para que la membresía se vuelva un poco más productiva. Durante cada revisión mensual, o sea, ustedes se van a sentar mensualmente a ver cómo viene su LEC y van a poder también como destrabar los bottlenecks del LEC, qué está pasando, porque la membresía no asiste, si asisten mucho pero no les queda, entonces como analicen eso y obviamente en los reviews mensuales que tengan con su equipo o en el corner van a sacar también qué cosas pasaron durante el mes para poder también modificar o agregar a su ciclo de educación lo que necesiten para que se destraben todos estos bottlenecks. Y bueno, como les decía al principio, siempre va a estar relacionado a lo que es educación funcional y desarrollo de habilidades, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo ejecutamos? Ya evaluamos a nuestra membresía, tenemos la información que necesitamos, ya lo planificamos, ya lo calendarizamos, sabemos qué va a pasar en cada día y cómo cómo va a ser la entrega de nuestro LEC. Ahora, bueno, lo ejecutemos. Y mi recomendación acá es este modelo de aprendizaje, el modelo de aprendizaje 70-20-10, que es un 10% de nuestro foco como en una capacitación general normal donde asistimos todos, ponemos una presentación y hablamos sobre el tema. Un 20% nosotros aprendemos un 20% de lo que recibimos también como en un ambiente donde esté pasando lo mismo, digamos, con personas con las que yo pueda hablar de lo que está pasando, como también aprendemos. Y finalmente el 70% de nuestro modelo de aprendizaje, este modelo de aprendizaje sugiere que nosotros tenemos que hacer como una práctica más en primera persona, digamos, o sea, como una experiencia práctica. Ese es el punto, que yo pueda vivir y, como les decía al principio, como entrenamiento donde yo ponga en práctica lo que aprendí en la capacitación, en ese 10% de lo que asistí a clases, que asistí a la capacitación y viene el PPT, bueno, eso lo necesito poner en práctica y así aprendo el 70% de la lección. Entonces, como lo relaciono de esta forma porque es mucho más fácil interpretarlo y claramente es verdad, nosotros aprendemos a hacer mejor las cosas no cuando nos explicaron, sino cuando nos pusimos en práctica. Lo pusimos en práctica y nos va saliendo, nos vamos a equivocar hasta que nos salga bien y bueno, ustedes como VPM son ahí los encargados de acompañarlos en ese aprendizaje a los chicos. Finalmente, ¿cómo ejecutar el ciclo de educación para que les sea de una manera mucho más efectiva a ustedes? Acá mi recomendación es no más PPTs, o sea, no más capacitaciones donde vamos a estar sentados escuchando a una sola persona hablar sobre un tema. La educación interactiva es lo mejor que nos puede pasar porque crea un impacto más profundo en las personas, en el aprendizaje de las personas. Les contaba recién, cuando nosotros nos ponemos en práctica lo que aprendimos o los que nos enseñaron, en realidad lo aprendemos mucho más rápido y mucho mejor. Entonces traten de hacer las instancias de capacitación en esta virtualidad que hoy nos toca vivir de una forma más práctica para que todos estén pendientes, atentos y participen de la instancia. Pueden motivar el trabajo en equipo, también no más PPTs y hacerlo un poco más interactivo, como nos va a ayudar, nos va a ayudar a que nos relacionemos con las personas con las que estamos participando. Que sea interactivo lo hace interesante, ya lo decía, lo que facilita el aprendizaje, implica la aplicación y trata situaciones de la vida real. Como incluir la vida real, o sea, hechos reales, cosas que nos van a pasar, no suponer maravillas, no suponer desastres naturales, sino como, bueno, realidad. Ustedes ya llevan un tiempo en la organización, experiencia tienen, han vivido muchas situaciones, entonces utilizar estas situaciones personales dentro de la organización y fuera también para poder bajar la educación a los miembros, porque eso nos genera como un clic de empatía en lo que estamos escuchando y nos queda mejor el aprendizaje del otro. Mejora habilidades también, ¿por qué? Porque bueno, vamos a tener que
al hacerlo más interactivo, por ahí capaz, bueno, nosotros ya estamos un poco más desarrollados en oratoria, pero nuestros miembros por ahí son tímidos, entonces va a poder ayudarlos a mejorar como perder este miedo de hablar, tener el miedo de dar tu opinión, entonces como bueno, eso va a ayudar mucho a que lo hagan interactivo y que no sea solo la presentación, por eso no más PPTs. Incluye práctica, ya les dije, el entrenamiento es parte esencial de un proceso de LEC, los espacios de entrenamiento, y desarrolla también una mejor comprensión. ¿Por qué? Porque están más atentos, están más presentes en lo que están haciendo y eso los ayuda a adquirir mejor la información que están recibiendo. Y toquen los 3 estilos de aprendizajes: auditivo, visual, kinestético, táctil. ¿Por qué? Porque no todas las personas aprenden de la misma forma, no todos asimilamos de la misma forma la información. A algunas personas les sirve más escuchar a alguien explicar un tema. O sea, ustedes han ido a la facultad y saben, y seguramente han tenido compañeros, si no lo son ustedes, que por ahí les queda más cuando otro compañero le explica lo que tienen que estudiar o lo que he estudiado. Entonces ahí es cuando hablamos de lo auditivo, lo visual con imágenes, con cosas que le llamen la atención y les quede como marcado, le haga un impacto. Y también, bueno, táctil, ¿no? Ser más conscientes de ustedes mismos en el nivel de habilidad actual. ¿Y a qué me refiero a esto? Como ustedes como responsables de estos ciclos de capacitación, no significa que van a estar todas las capacitaciones dándolas a ustedes, pueden invitar también a otras personas, a otros miembros de otros comités, a parte de los equipos de ESTs, alumnis de su entidad, siempre y cuando pensando en qué es bueno esa persona. Hay personas que son buenas para, no sé, brindar capacitaciones de oratoria, otras personas son más buenas o mejores para entregar espacios funcionales. Entonces siempre pensando qué nivel de habilidad actual tienen, o cómo están a la hora de lo que se va a brindar en el LEC, y si no se encuentran no sé, como seguros de hacerlo, bueno, busquen a la persona que ustedes crean mejor para poder brindar eso. Y así ustedes van a estar haciendo como algo mucho más divertido, algo mucho más interactivo, más interesante para sus membresías, y pueden asegurar también la asistencia de todos sus miembros, porque nada, todos sabemos, a veces asistir a una clase, una teoría en la facultad nos cuesta un poco porque es aburrido, más allá de que sea importante. Entonces, nada, esto les va a dar una herramienta o algo de donde agarrarse para que todos sus miembros puedan asistir, quieran asistir a la capacitación y sea una capacitación exitosa. Finalmente, ¿cómo traquear? Y acá volvemos a las 3 preguntas que les había dejado de cómo, bueno, qué necesitan mis miembros para performar, cuáles son los bottlenecks del equipo y cómo apoya un team leader el aprendizaje y el soporte que se necesita para desarrollar el ciclo de educación. Y los 4 puntos, hay más, ustedes pueden tener quizás más puntos para traquear y evaluar de mejor forma su comité de cómo viene con el EC, pero principalmente son el porcentaje de cumplimiento de los tópicos, o sea, de lo que dijeron que iban a brindar este LEC de este mes, si lo cumplieron o no lo cumplieron. El número de miembros asistentes, no es lo mismo tener una entidad de 30 miembros y que me asistan 15, porque ¿qué está pasando con los otros 15? Que me asistan 28 de 30, o sea, como claramente el mensaje va a llegar a todos al final del día dentro de la entidad y no tanto como en esos 15 y no 15 que asistieron. Porcentaje de resultados alcanzados, si se dio un espacio donde hablamos sobre cómo destrabar bottlenecks en operativas, bueno, veamos si realmente funcionó, nos sentemos y analicemos esos bottlenecks de nuevo y veamos. En el ejemplo que yo les di, conversión de lead a aplicante. Bueno, ¿mejoramos o no mejoramos? ¿Qué hay que cambiar? Siempre preguntarse, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y el porcentaje de cumplimientos de los indicadores, obviamente.
ya sea de las operaciones o de las estratégicas, cómo vienen con los indicadores, porque eso también les va a decir que necesitan como pushar un poquito más, que necesitan como, bueno, esperar un poco más y que tienen que hacer sí o sí ya, digamos, que pase. Y cómo tener sinergia con mi equipo, ya sea acá hablando al corner, ya sea operativo o power corner, o perdón, corner OD o corner operativo, y es, como VPN, ustedes estar preparados con datos mensuales de Team Management, Team estándar, encuestas, MXP, todo lo que les dé información de cómo está la membresía, ustedes tienen que estar al pie del cañón con eso y afiladísimos. Se sientan a hacer un review en su corner con sus operaciones, y las operativas tienen que estar preparados con los datos mensuales de las operaciones, ya como venimos de approves, conversiones, porcentaje de cumplimiento de responsabilidades. Toda la información a nivel operativo tienen que tener los BPPM. O sea, la información es poder y ambas partes tienen que tener información. Identificar, ahí sí nos sentamos, ya pusimos toda la información que teníamos todas las partes. Bueno, identifiquemos cuáles son esos desafíos, esos bottlenecks principales que tenemos tanto operativamente como en el team management de nuestra membresía. Planifiquen el LEC, ya les dije esto, ya vimos cómo planificarlo. Le entregan el LEC y entreguen el LEC basado en eso, ¿no? En cómo mejoramos esos desafíos, o sea, cómo afrontamos esos desafíos que identificamos con la información que teníamos. Completen la tool, chicos, no se olviden de esto, por favor. O sea, en todos los procesos que viven, que hagan, siempre van a tener una tool que los ayuda a traquear, y esa es la información real que tienen que manejar. Ya sea con deadline, responsables, objetivos, canales, métodos, todo tiene que estar en esa tool y hacer que pase. Y finalmente, el seguimiento de cómo viene la entrega de la capacitación del LEC. Y bueno, ya quieren semanalmente una instancia de tracking en EV Meeting, por ejemplo, o en Corner Power Up con su LCP, o en las meeting mensuales, por ejemplo, ponernos en una EV Meeting mensual, en una de las 4 EV Meeting que tenemos, bueno, hablemos del LEC, ya sea la primera o la última semana del mes, se lo recomiendo, para así poder hacer el análisis de lo que pasó en el LEC anterior y cómo vamos a entregar el LEC final. Y así es como ustedes van a poder planificar su LEC, entregarlo de mejor manera. Este es un ciclo de educación nacional brindado para ustedes. Espero que les pueda servir esta capacitación y los ayude a mejorar todos los procesos dentro de su comité. Muchas gracias.